A horas del 25 de mayo, el gusto de saludar a un destacadísimo historiador que ha estado recibiendo premios, distinciones en España. Patricio Lón, Tito Garabal te saluda, ¿cómo te va? Hola Tito, no le podía fallar a un amigo. Tuve un accidente ¿Estás ayer acá o seguís camino recibiendo al canal de la premios? ciudad ¿Estás y me acá? dijeron Perdón. que no diera entrevista, pero me dijeron que estabas vos y dije, bueno, sí, a Tito sí. A ver, te Algo le- preguntaba, ¿estás acá o seguís recibiendo premios y distinciones? En España me dieron un montón, vos sabés que me sorprendí. Yo lo que noté hay dos Españas, viste como Argentina, estamos multi enfrentados, ¿no? Hay un sector de España muy patriota que reivindica toda la historia de España, que es nuestra historia, en el fondo es nuestro pasado. Y hay otra muy antinacional, antipatriota, ¿no? Un poco lo que nos pasa acá también, ¿no es cierto? Gente que reivindica nuestro pasado, nuestra historia, y otros que odian y quieren dinamitar todo, ¿no? Así que Pat- sí, me dieron varios premios allá, porque básicamente lo que hago es, digamos, la investigación del legado español en América, que no es lo que la leyenda negra no dice, ¿viste? Que hablan de que España se robó el oro y además son todas mentiras, ¿viste? Está todo demostrado numéricamente, pero bueno, la gente sigue creyendo y los políticos lo utilizan en el fondo para no darle destino al país, ¿viste? Porque si vos le echás la culpa a lo que pasó hace 500 años, se justifican los errores que cometés hoy en el 2023, ¿no? Y eso es un poco lo que nos Claro. pasa. Patricio, a ver, Claro. ¿qué te gustaría decir de cara a este 25 de mayo? ¿Qué es lo que a vos te parece que es importante que tengamos en cuenta mañana? Mira, primero yo creo reflexionar por qué nos pasa lo que nos pasa a los argentinos. Porque nunca le decimos, siempre creemos que la culpa es del otro, como decía Tato Bores, y que las cosas no funcionan porque no se gobierna de acuerdo a lo que yo creo. ¿No es cierto? Eso es un poco lo que le ocurre, pasa por la cabeza a muchos argentinos. Pero lo mismo le pasa a los uruguayos, a los chilenos, a toda Hispanoamérica. Estamos en este círculo de crisis. Es un círculo de crisis de hace 200 años. Yo creo que lo que nos tenemos que poner a pensar es, ¿pero qué pasó cuando iniciamos? Y en realidad no iban a funcionar bien las cosas cuando la revolución te la diseñan tus enemigos. Y la revolución de mayo, mal que le pese a algún sector y a algunos historiadores, viste, estuvo muy influenciada por los intereses británicos. La flota inglesa estaba frente al puerto de Buenos Aires, estaban insistiendo en que, bueno, dado que el rey de España estaba preso y que en la Junta de Sevilla ya no se la podía reconocer, tenemos que armar una junta. Pero una junta para proteger los derechos de nuestro buen señor y soberano don Fernando VII. ¿Y por qué se hizo eso? Porque en realidad la gente se sentía española. Claro. Vos le preguntabas, y básicamente, Tito, la gente se identificaba por la región. Vos lo tomás a un vecino a ver, San Felipe de Montevideo, o Ciudad de la Trinidad de Puerto de Buenos Aires, o Santiago de Chile, Santa Fe de Bogotá, o Monterrey, o Manila en Filipinas, y todos te hubieran dicho lo mismo, soy católico y súbdito del rey. Ninguno te hubiera dicho que era argentino, uruguayo, chileno, porque eso no existía. De hecho, se tardó mucho en incorporar los gentilicios. Es más, te voy a mandar un documento de la partida de bautismo de la hija de San Martín. En agosto de 1816, 40 días después de la declaración de la independencia, y él anota a Mercedes Tomasa, la que tiene con Remedios Escalada, la niña, la única hija reconocida de él, y la anota como española Ja, en Mendoza, mientras él estaba organizando el ejército de los Andes, la nota como español. De hecho, su ejército no es ejército argentino, se llama ejército de los Andes, como un ejército claro. particular. Este, entonces, mira, como decían los ingleses, la mitad de los miembros de la primera junta, de la Junta del 25 de mayo, eran agentes ingleses. El documento que declara el libre comercio de Río de la Plata es con Inglaterra nada más, y lo escribe Alexander Mackinnon, que era el presidente de la, Junta, de la Cámara de Comercio Británica acá en Buenos Aires. El secretario de la Cámara de Comercio Británica era Mariano Moreno, que era subsecretario de la Junta, o sea, el lobby perfecto. A las pocas horas o al día siguiente se hizo el pabellón inglés en el fuerte de Buenos Aires, que genera un escándalo.
y luego se le entrega a los ingleses el manejo del practicaje del Río de la Plata. Ese es un poco el resultado. Entonces, ¿cómo nos ha ido los argentinos? Y nos va como nos va, como nos va. Y cuando intentamos algún movimiento patriota, fíjate que cuando hemos tenido algunos presidentes patriotas han sido saboteados, derrocados. El único movimiento, yo digo, el 25 de mayo que a mí más me emocionó fue el 25 de mayo en Malvinas. Ver la bandera Claro. argentina flamear en Malvinas el 25 de mayo, para mí eso fue una satisfacción enorme. Pero fíjate, esa guerra que nuestra infantería de marina ya tenía contra las cuerdas a los ingleses, y el general a cargo de la guarnición argentina decide rendirse cuando los ingleses ya no podían avanzar más. Entonces estamos como llenos de Judas. El tema es que lo que ha nacido el 25 de mayo ha producido muchos Judas y algunos héroes en la política, en la milicia, en las artes, que en la investigación histórica, que cuando han intentado hacer algo han sido defenestrados, derrocados, en algunos casos asesinados, ¿no es cierto? O inducidos a tal. Acordate del asesinato del senador Bordaberry y la muerte de Leandro Alem, cuando denunciaban que nuestro país en el fondo era una colonia británica. Nosotros el 25 de mayo de 1810 nos convertimos de hecho en una colonia inglesa, ¿no? De hecho los ingleses decían a principios del siglo XX, podemos darnos el lujo de perder el Canadá, pero no de perder la Argentina. Y la Argentina, Tito, era digamos, junto con el resto de las naciones de América, y no se llama Argentina, éramos un país de acá hasta California. Por eso te digo, vos podías salir de Carmen de Patagones en el 1800 y llegar a Veracruz y no te iban a ver como un extranjero, Era a lo parte de sumo lo como mismo. un forastero. Claro. Hoy sí tenés que ir con pasaporte, pero en aquel momento eras un forastero y es un señor que viene, es un compatriota, pero que viene allá al sur. Nada más. Un país que no cambia, un territorio que no cambia ni lengua ni de religión, explícame cómo es que somos 20 países separados, ¿no es cierto? Esto te acuerdas, lo decía el genio de Vasconcelos, aquel escritor mexicano, decía, no puede ser, no nos pongamos tan orgullosos cuando veamos en las Naciones Unidas tantas naciones de habla hispana, porque eso significa debilidad y desunión. Y te digo más, alguien opuesto a nuestras ideas, como Trotsky, le dijo a los socialistas argentinos cuando lo visitaron en México, hacer una revolución socialista es imposible en Argentina. ¿Por qué? Y porque acá ustedes son un solo país dividido en 20. Aquí hay que unificar Claro. Hispanoamérica y luego de eso pensar en hacer una revolución industrial y después, en todo caso, hagan la revolución socialista, les decía Trotsky. Así que fíjate cómo la visión de que éramos un gran país dividido en muchos lo han tenido gente desde la izquierda hasta la derecha. Y esa sensación de grandeza desaparecida, el argentino yo creo que la intuye. No la conoce, porque es cierto, el argentino no conoce. El argentino cree que simplemente después de la independencia se perdió Bolivia, Paraguay, Uruguay, pero perdón, Bolivia, Paraguay y Uruguay nos perdió a nosotros, pero perdimos Guinea Ecuatorial en África y el argentino no sabe que tenemos, ¿no? El Río de la Plata tenía una provincia en Guinea Ecuatorial en África. Fíjate lo desconocidos que somos de nuestra historia. Y Claro. curiosamente, los guineanos de hoy todavía recuerdan el haber pertenecido al virreinato del Río de la Plata. Mirá vos. Es curioso. A mí, yo he hablado con varios guineanos, incluso uno candidato a la presidencia, y se refería a mí como a un compatriota. Usted es mi Qué compatriota del Río de la bárbaro. Plata, que alguna vez estuvimos unidos, y yo le dije, mire, señor, si usted supiera que el argentino desconoce eso. ¿Vos Qué sabías que bárbaro. vos no lo Sí, yo sabías? creo que el 90% lo desconoce, ¿eh? Yo tenía, alguna El vez me lo contaste vos, 99,9. yo en lo personal tampoco lo conocía, te digo. Claro, y eso significa, ¿qué pasó en la Revolución de Mayo? Y a los diputados del interior no se los convoca, ¿viste? Se No. tarda cuando vienen para formar la Junta Grande y no los querían dejar entrar, ¿eh? La pelea y que tiene Moreno no quería hacer nada. Moreno decía, no, a ver, ¿para qué dicen acá los ingleses que tenemos que hacer? Y ese era su mandato. Al final termina perdiendo la disputa política con Saavedra, pero el resultado concreto, por más que Moreno se haya ido, fue que entramos, a ver, Tito, veamos las cosas con frialdad, en un siglo XIX de guerras civiles. Todo un siglo XIX donde este territorio se la pasó de guerra en guerra,
es donde empiezan a aparecer los malones indígenas, porque el indígena se sentía parte del Imperio Español y de hecho los indígenas organizan los ejércitos realistas. Los ejércitos realistas no venían de la península, eran básicamente, vos tenés generales que eran de origen indio, que querían mantener la unidad con el rey de España, y que se quejan que luego de la independencia ellos pierden todos sus derechos, lo cual es cierto. Los indígenas de América perdieron todos sus derechos, por eso vos ves milicias realistas organizadas por indígenas hasta 1832. Entonces, pero esto significó que hubo todo un siglo que la gente vivió en guerra, y cuando más o menos se apaciguan las cosas, tenés la guerra entre Buenos Aires y el interior, la guerra de la triple infamia o de la triple alianza contra el Paraguay, que fue un asesinato, eso, ir a matar paraguayos. Vos veías que los soldados argentinos desertaban. De hecho, hubo argentinos que se pasaron al ejército del Paraguay, porque decían que esta era una guerra hecha por Buenos Aires. Entonces, tuvimos un siglo XIX muy conflictivo. Siglo XX aparentaba prosperidad, pero acordate que hemos tenido hasta bombardeos en Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Entonces vos decís, ¿qué ganamos? ¿O qué debemos pensar, Tito? Lo que creo que debemos pensar es que nuestro país, nuestra querida y bendita Argentina, cuyos colores de la bandera son los colores de la familia real de España, o sea, fíjate, hasta Belgrano pensaba todavía en una unidad, debemos plantearnos junto con los pueblos de Hispanoamérica algún tipo de alianza, algún tipo de reunificación, algo por el estilo, para poder salir adelante y lograr que este siglo XXI, la hispanidad, Hispanoamérica y tal vez con una alianza de algún tipo con España, crear nuestra propia comunidad hispánica de naciones para poder salir adelante y enfrentar a las grandes potencias que están jugando, Tito, sucio, duro y mal. Acá estamos viendo guerra de todos los colores y en el fondo podemos intuir los intereses, pero vemos cómo el mundo va hacia una agenda globalista que no tiene en cuenta al ciudadano, tiene en cuenta a la persona, ¿no? Estamos viviendo una sociedad donde, por ejemplo, en España no puedes matar un vertebrado, una rata que se te mete en tu casa, pero sí puedes matar a un niño por nacer. Claro. Hemos vuelto al sacrificio humano, ¿viste? Argentina hoy tiene pena de muerte para los niños por nacer. Es muy triste esto. Así que creo que Argentina saldrá adelante el día que se choque contra la pared y diga, bueno, vamos a restaurar nuestra tradición, nuestra historia, nuestras sanas costumbres, nuestra religión, aquellos valores que hace 500 años, acordate, 1 de abril de 1520, la primera misa en territorio patagónico, la misión de Magallanes, y bueno, con el signo de la cruz nacieron estas tierras, y con el signo de la cruz se restaurarán. La Si no, lo veo precisión de un difícil. conocedor que es el señor Patricio Lon. Se me termina el programa, mi buen amigo. Te voy a llamar en los próximos días, aunque vos estás con tu canal de televisión y todo en YouTube, que se ve muchísimo, para hablar de la España esta que mencionaste al comienzo, esta doble España que hay hoy, que a mí también como descendiente de españoles me tiene preocupado, pero como vos estuviste allá me vas a ayudar. Si te parece bien, lo dejamos para la semana que viene, mi estimado Patricio Lons. Tito, te mando un gran abrazo y a todos tus oyentes que entren a YouTube, busquen mi canal, Historia con Patricio Lons, y me van a encontrar y espero que se suscriban. Un abrazo. Lo van a encontrar y lo van a disfrutar. Un abrazo grande, Patricio, el afecto de siempre y mis oraciones por tu trabajo. Muchas gracias, Tito, igualmente.